Buenos días, buenos días. Continuamos en Unión Latina, son las 9 de la mañana con 3 minutos. Continuamos en tu programa radial de todos los sábados de 8 a 11 de la mañana. Buenos días, te saluda José Rodríguez. Continuamos con Juan Carlos Arenas, que sigue aquí en los estudios. Y ya para iniciar el segmento por nuestros hijos, Juan Carlos, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, otra vez. Bien contento de estar aquí. Hoy estamos de manteles largos. ¿Sabes qué le dijo un jaguar a otro jaguar? How are you? How are you? Ándale, veniste de chistoso hoy. Ay, no, Juan Carlos, ¿cómo crees, hombre? No, esa no me la quiero, sabía. te quiero animar, te Ahorita quiero animar fíjate nada más. que la agarré, no me la sabía esa. Bueno. ¿Cómo estás tú? Muy bien. How are you? Estaba bien, Juan Carlos. Sí, perdón. Ahora estoy mejor. Ok. Tenemos nuestros invitados con nosotros, Sí. tenemos información que compartir con ustedes y tenemos de la Biblioteca Pública de Gurnee a María. María, buenos días, ¿cómo estás? O tú, Juan Carlos, ya que tienes ahí el documento. ¿Cómo estás, María? Hola, buenos días, estoy muy bien. Gracias por tenerme otra vez aquí. Las veces que gustes, María. Sabes bien que esta es tu casa. Ay, muchas gracias. Right? This is your house too. Sí, María es la gerente de participación comunitaria en la biblioteca de Warren Newport Library, o otra vez la biblioteca del distrito aquí en Gurnee. Ella trae muchos programas, ya es como parte de la familia aquí. Hoy nos traen unos invitados súper especiales. Ellos vienen a hablar acerca de la celebración del mes de la historia afroamericana. Nice. Nice. Sí, una celebración muy importante, ¿verdad? Estamos muy agradecidos que estás aquí y nos traes dos invitadas. Quizá tú las puedas presentar. Sí, claro. Les voy a dejar a ellas que hablen un poquito de lo que hacen, pero tenemos a Yolanda Brooks. Ella es la dueña y va a estar participando también de parte de ARIZE. Y le voy a dejar a ella que hable un poquito de lo que hace. Y también tenemos aquí a Lavana Garner. Ella es la facilitadora de padres en el distrito de Woodland. Very nice. So I briefly introduced you. Yeah, go ahead. Introduce yourself. Welcome, yeah. Thank you so much. It's such an honor and a pleasure to be here today. I am founder and owner of ARIZE Beyond Productions, which is part of that is a school of music downtown Waukegan. And so Lavana connected me to Maria to participate in this wonderful event next week. So thank you. Y ella dice que es un placer estar aquí. Ella es la dueña de ARIZE Productions, que da clases de música. Y ella me conecto con ella, la señora Lavana, y por eso ella va a estar participando. Y estamos muy emocionados de tenerla en el evento. Claro que sí. Lavana, good morning. Go ahead and introduce yourself. Good morning. My name is Lavana Garner. I am the at-risk parent facilitator at Woodland School District Primary School primarily. And I met Maria when she came on board with the library, and it's been such a pleasure. I'm on her task force. And just so excited to have her in the community and just to be just an activist and a spokesperson. And so I have an opportunity to collaborate with her on a number of different items. And I'm just excited about the opportunity to do that with Black History Month. Very nice. Y ella se introdujo, es Lavana Garner. Ella es la facilitadora, como he dicho, la facilitadora de padres en el distrito de Woodland. Ella también participa en nuestras charlas que tenemos ahí en la biblioteca para asegurarnos que estamos haciendo lo que necesita la comunidad. Así que siempre nos hemos conectado desde que empezó y hemos estado trabajando y colaborando con muchos proyectos. Y ha dicho que es un placer nuevamente poder colaborar en algo como la celebración del mes de la historia afroamericana. Y no lo pudo haber dicho mejor, María. Tú has sido una pionera desde que llegaste a la biblioteca, has compartido tanta información, nos has invitado a que seamos parte junto contigo para crear familias saludables en cuestión de educarnos a leer, a aprender cómo podemos usar la biblioteca y, por supuesto, conectarnos con personas como ellas. Sí. ¿Verdad? Ya, no, María ha traído muchísima cultura a la biblioteca y este es un nuevo evento, ¿verdad? Que María lo ha planeado y va a estar maravilloso. Y hablando del evento, porque de eso vienen a hablar ustedes, ¿verdad? Por eso tenemos las invitadas. ¿Por qué no nos hablas de este evento de celebración que van a tener? ¿Cuándo la fecha y algunas de las actividades? ¿Y cómo ellas van a participar en el evento, por favor? There's an event. Okay. Tenemos muchas cosas muy emocionantes que quiero compartir con ustedes. Vamos a tener diferentes participaciones. Vamos a tener a la señora Sylvia England del Museo Afroamericano.
aquí en Waukegan. Ella va a estar hablando al principio de la presentación. Luego también vamos a tener a RTX Dance Studios. Ellos van a estar haciendo unos diferentes bailes que también van a poder ustedes participar en si vienen. Y también vamos a tener a los estudiantes del Distrito 50 que van a estar cantando para nosotros y estar compartiendo con nosotros. Y tenemos también una escritora local que va a estar compartiendo su poesía que ha sido publicada. Así que por favor vengan. Y tenemos a una cantante que tiene álbums. Ya está ella firmada y yo creo que va a llegar muy, muy grande. Así que vengan a verla antes de que la tenemos que ir a ver a los Grammy. Sí. Sacar el autógrafo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y luego también aparte de eso vamos a estar regalando diferentes obsequios, vamos a tener la participación de Dandelion Art Gallery. Ellos van a estar dándole a los participantes un proyecto que se pueden llevar a casa y vamos a tener libros gratis. Pero la cosa que de verdad estoy súper emocionada es que vamos a tener una charla que se llama Black Dads Rock. Y les voy a dejar que ellas hablen un poquito más de eso. Pero esa charla más que nada me gustaría que fuera nuestra juventud a aprender de estos maravillosos padres que no solo son padres, pero son líderes en la comunidad. Y como le digo, ella va a hablar un poquito más de eso, pero esa charla va a empezar a las 12:45. El programa donde van a empezar todas las celebraciones, el baile y todo eso, empieza a las 11. Ok. ¿Y va de 11 a qué hora? Eso va a empezar a las 11, a las 12:45. A las 12:45 empieza la charla y la charla yo creo que vamos a estar ahí hasta que acabamos como hasta las 2, porque Nice. cuando vengan a conocer a los líderes, como digo, ellos van a hablar un poquito más de ellos, van a ver que de verdad hay mucho conocimiento que ellos tienen que pueden compartir con nuestra juventud acerca de sus humildes raíces de ellos y todas las dificultades, ¿verdad? Que todos, yo creo que en algún momento hemos pasado por, pero ellos lo que quieren hablar de es su comienzo no define a dónde ustedes acaban. Nice. Así es que let's hear it, ¿no? Vamos a escucharlo de ellas. Sí. So if you can share how will you be participating in this event? Like what is your role and what activities will you be running? Especially the speakers. Yeah, the speakers. Yeah. Maybe we can start with Yolanda. Okay, so so I am actually going to be doing a musical tribute to Black history, talking about the double meaning of Negro in spirituals, right? And so as the slaves were escaping from captivity, Right. the writers wrote songs to help them and strategize on how to get away. But the slave owners, they didn't know what was going on. They thought it was just spirituals. They're talking about going to heaven, that kind of thing. So I'm going to play the oboe. The oboe, I don't know. It's like a clarinet, right? It's double wind instrument. And so that's my participation. I'm representing my company, ARIZE Beyond Productions, which is, again, a school of music to celebrate the gifts and talents of anybody who wants to play instruments. So congratulations, because you initiated the organization and you also play music. Yes. How awesome is that? Yeah, so thank you so much. I'm an oboe and I teach piano and drums and bass guitar there too. So. I'm in downtown Waukegan. Yay! Is it a phone number? Yes. Give me 1 second to translate. Sorry. Okay. Ella está hablando un poquito de lo que va a hacer. Como ha dicho, ella es Yolanda. Ella viene de ARIZE Production. Y la cosa que ellos hacen allí es que dan clases de música a la comunidad. Ellos están ubicados en Waukegan. Su programa de ella se va a tratar de jugar instrumentos, va a tocar instrumentos para la comunidad, y las canciones que ella va a estar tocando hablan de la evolución de la música por parte de los esclavos que tuvieron que escaparse, y para tratar de esconder las frases de cómo escaparse dentro de la música, ellos lo hacían como espiritualmente, la música sonaba como si era espiritualmente religiosa, así que los dueños no sabían de lo que estaban hablando, pero allí dentro de la música, los esclavos sabían que había claves a dónde podían cómo ellos podían escaparse. Y ella va a hablar un poquito de eso y la historia, y va a jugar el oboe para dar un poquito de conocimiento de esas canciones. Very nice, ¿no? Muy interesante. Y yo creo que
por eso es bien importante que los papás lleven a sus hijos, o sea, incluso uno de latino, ¿no? Que los lleven, uno ir y aprender, porque muchas veces nosotros no sabemos de esto, ¿no? De que había mensajes. So I was saying that's why it's important, for parents to bring the kids and even themselves, because many times, even, we're not aware of that. Yeah. Like, I learned it, until I went to college. Yeah. About, the signs or messages embedded in the ¿Sabes lo que songs. me emociona? How amazing it is, to get cultures to get into together. La Yes. comunidad latina, Hispanic, Latino community with the African American culture, especially because what are you guys bringing in the event? Ese evento va a estar muy interesante, María, de mucho aprendizaje, porque right nowadays, I think parents, I'm sorry, but we've fallen back. We need to step up and see who else can help us so we can help our kids. And Go ahead. it's so important because many, even just Black children, we don't know our own history because we're not taught that in school. We're given little portions, little snippets, but we really don't understand what our ancestors went through, the contributions. You hear little pieces, but we really don't get the fullness of what of our history, and so we're really ignorant in some ways, regarding that. So these are great opportunities for everyone to grow in their understanding and their knowledge of our American history. Black history is American history. Yeah. Translate. Y José, como ella está de acuerdo contigo, ¿verdad? Que es importante no solamente para los estudiantes latinos, ¿verdad? Para aprender eso, sino todos los estudiantes, porque una de las cosas con nuestras dos culturas es que se pierde nuestra historia, ¿verdad? Así como se pierde la historia hispana porque hay tanto de nuestra historia y no aprendemos mucho, así también se ha perdido la historia afroamericana, y ella mencionó que los estudiantes negros no están aprendiendo de muchas de estas historias, ¿verdad? Así como tú dices, tú no aprendiste del mensaje, ellos también tampoco han aprendido estos mensajes, no han aprendido, y es tan importante porque la historia afroamericana, así como la historia hispana, es parte de la historia de este país, es parte de nuestra historia americana, ¿verdad? Y lo más que sepamos, lo más que estamos informados, lo menos que vamos a cometer los mismos errores, ¿verdad? Definitivamente. Y una de las cosas que también mencionó es, ella dice, tanto se pierde, ¿verdad? En la historia, tanto se pierde, y poder compartir un poquito de esto y poder educar a nuestros estudiantes, ¿verdad? De toda nuestra historia que nos hace de quienes somos ahorita. Sí. I just want to say one other, I know, one other thing, because when you said, I didn't learn much. Right. Actually, I learned a little in elementary, Right. but most of my education came when I went to college. Yeah. And started exploring. And that was actually one of my questions. Like, when do you think we should start teaching history, this type of history? Yeah, in your opinion. I mean, I have my opinion, but I want to hear from you too. Yeah, in my opinion, right away, right, as early as elementary. And Right. I wanted to offer too, there has been a debate about why we have separate months for separate cultures. Well, we have African American culture, we have Latin, Asian, Native American, all of that. And why shouldn't we celebrate cultures all year long? Right. But I think the importance of highlighting is that the exposure parts, right? There's some things that we don't even know about. And so as we highlight, it would motivate everybody to learn about everybody else's culture. Otherwise, we just be living our lives, la, 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 right? And so when you talked about exposure, it's all about exposing. Students, especially younger ones, can't dream about what they don't know about. And they can't talk about what they don't know about. Right. And so as we expose them to different things in different cultures, we can have this conversation and learn more about each other and hopefully get along better. Can you guys talk about the speakers too? Because I want to hear about Let me translate that really quick. Let me translate. Okay, so la señora Levana, una cosa que ella estaba diciendo es que estaba de acuerdo con Juan Carlos diciendo que ella misma, siendo afroamericana, ella aprendió muy poquito de su historia cuando ella era chica y no aprendió de verdad de su historia más allá de lo poco que le enseñaron hasta que ella fue a la universidad, ¿verdad? Hasta que ella misma tuvo que ir y aprender a un nivel más alto. Y Yolanda, una cosa que ella estaba diciendo es, ella dice, una de las cosas que yo quiero de verdad dejarles saber por qué es la importancia de celebrar todos estos meses, ¿verdad? Por qué es la importancia de celebrar el mes de la historia de hispanos, ¿verdad? Porque es importante
celebrar la historia afroamericana. La razón es porque nosotros entonces exponemos a nuestros estudiantes, exponemos a nuestra juventud a esta información, ¿verdad? Si no sabemos algo, ¿cómo vamos a ir a conocerlo, verdad? ¿Cómo vamos a querer saber más de eso? Si no vemos algo, ¿cómo vamos a saber que existió o cómo sabemos que esos sueños se pueden alcanzar o se pueden hacer realidad? And one of the things I have seen, with my friends too in college, or I was born in Mexico, but my brothers and my cousins were raised in the U.S. And a lot of times, I noticed that they became prouder of the culture once they started learning it in college. While in elementary, high school, we have like a problem, problem with that identity. It's like, am I proud of my culture? Am I proud of my Spanish, my language? So that's why it's important, because I think, once you learn, where you're coming from, where your family, your the history of our people, right? It makes us prouder. It makes us, in a way, not take for granted many things, that we take for granted today. Yes. Yeah. So, Laguna, how will you be participating on in this event? I'm so excited. Yeah. Tell us. I'm so excited. First of all, just to have the opportunity. Last year was the first time that the library, Warren Newport Public Library, had really a tribute, a celebration to Black history. And so that was, all Maria's work. And so was so Maria. thrilled to have that. So participated in that last year. And then this year, as I continue to be on our task force, and certainly a huge supporter of this opportunity, we began to talk and different things. And so I have to kind of go back until last year. So there's a staff member in our building, I work in the primary building, who came to me with an idea. And she said, she had heard about this initiative called Black Dads Rock. And so she says, well, what do you think? Do you think we could do this in Woodland? And I'm like, okay, so this is toward the end of last school year. I said, you know what, let's figure out how we can do it next year. I said, I am absolutely all in. And so we talked about it. We met, we have a committee, met with Maria, and she was all in and excited about it. And so we're going to bring this initiative to the Black History Month celebration. So I'm excited. It's an opportunity. We're pulling from dads within our school district and within the community. So we've got a panelists of 6 different dads that are in the community, representing 2 different school districts, highlighting Woodland School District and the community. So these dads are going to get together and they're going to talk about their experiences, their upbringing, the impact their upbringing had on their parenting styles. We're going to dispel some of the myths about Black dads and their lack of involvement. And so we're going to address those issues. We're going to have student participation. They're going to assist with our moderation. So we're going to have some fun facts about the dad. So it's really going to be a lively discussion, but very meaningful. We met I'll let her translate that. So let me translate a little bit. So ella estaba hablando de cómo esta idea vino, cómo empezamos con esta idea. Esta idea empezó desde el año pasado, cuando tuvimos la primera celebración en la biblioteca, para celebrar el mes de la historia afroamericana. Después de esa idea, vino una de las maestras a esa celebración y luego ella había ido ella una vez, había participado en algo similar o había escuchado algo similar y le vino con la idea a Lavana diciéndole, ¿sabes qué? Nos gustaría hacer esto con este evento a lo mejor el año que viene, y una charla con los padres, con líderes de la comunidad. Y así que Lavana, ella tomó esta idea y dijo, sí, vamos a hacerla. Se puso me la trajo a mí, dijo, ¿cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos traer esto a este evento? Y así nos pusimos a trabajar juntas, y con esa idea trajimos a 3 padres de la comunidad y 3 padres del distrito. Estos padres todos son líderes dentro de la comunidad y ellos van a estar hablando un poquito acerca de sus raíces, de sus experiencias y de los mitos de ser padres negros, y de también cómo es ser un padre negro, pero no solo eso, pero cómo ser una minoría y cómo poder levantarse de esas raíces humildes que ellos vinieron de. You want to finish your thought? Right. So I was just saying, it'll be an opportunity for the community to gain exposure. To one, for us, the primary is to really celebrate our Black dads. Who unfortunately in media presents so much negativity about Black men, really they don't get to hear the contributions. And so we'll be citing some statistics from the CDC that really speaks to
the fullness of the impact that Black dads are having in the home. And so we also want to celebrate what they're doing outside of the home. So they'll get a chance to share how they are involved in the community. Outside, yeah. Yes. And so the panel is amazing, some powerful Black men coming from diverse backgrounds. We've got one that's from Trinidad. We have one, yes. So we've got one who's a leader in the community. He's a village trustee for like over 13 years, who's also my husband. Okay. So he had no option but to do it, right? Yeah, he's like, he has to go. Right, has to participate. But I'm so excited. So we would love for your community to come out and celebrate and participate. Can you mention their names? Absolutely. Give me one second. Okay. Then you can mention their names. Okay, entonces ella nuevamente estaba diciendo de los líderes que van a estar viniendo. Son 3 padres de dentro del distrito escolar, 3 hombres que son líderes dentro de Gurnee. Y uno de los líderes que va a estar viniendo es un village trustee. Él trabaja para el village y él también es su esposo de La Habana. Pero la razón es que ellos tienen mucha experiencia, vienen todos de diferentes raíces. Uno de ellos viene de Trinidad. Como digo, es un grupo muy diverso, y creo que toda nuestra juventud se va a poder verse identificado, ¿verdad? No solo si ellos van a venir y van a presentar cómo ellos han impactado, o cómo les ha impactado ser hombres negros, siendo padres, siendo líderes, y lo que hacen no solo como padres, pero lo que hacen dentro de la comunidad. Yeah. I want to know the names. Oh, yeah. Okay. All right. So I'm just going to share their names and just a little snippet. Yes. Okay. So yes. Byron Harris, he is a resident. He's one of our dads, Woodland District dads, but he actually works on the school district in Evanston on the Culture and Climate Committee. I'm sorry, he's a Culture and Climate Coordinator. And so that's our first dad. El primer papá que va a estar ahí se llama Byron Harris. Él es un papá de Gurnee, pero aparte de eso, él también trabaja para el distrito de Evanston y él es el coordinador de cultura y el clima y la cultura del distrito. And then there's Jay Wiltshire. He's also a resident of Gurnee. He's got has 2 sons who are in Woodland Middle School. And he is active in the community, and he's a professor at the College of Lake County. Y el próximo que nos va a acompañar se llama Jay Wilshire. Él es un padre de 2 estudiantes en Woodland y también él es un profesor en el colegio de Lake County. And we have Lewis Reams. He is a resident also of Gurnee. We've actually known Lewis Reams for many, many years, very active in School District 56 and in the community. And he's also one of our panelists. Lewis Reams, Lewis Reams, también nos va a estar acompañando. Él es un padre que es padre del distrito 56, que es otro de nuestros distritos aquí en Gurnee. Y él es muy activo en ese distrito, hace muchas cosas para la comunidad en ese distrito. And then my wonderful husband, Greg Garner, in case he hears this. Yes, I'm sure he is. And so we have been residents of Gurnee for 26 years. He's been on the village board as a village trustee for 14. And he is active, active in the community. He's retired, but also retired for a hot minute and then decided to go find something else to do. But he's going to be participating. Nice. Y otro participante que vamos a tener es Greg Garner, que es su esposo maravilloso de La Habana. Ellos han estado aquí en Gurnee más de 26 años y él ha estado sirviendo para el village de Gurnee más de 14 años, me parece. Wow, qué interesante. Yeah, that's wonderful. Una de las cosas que me apasiona es el orgullo de un padre y tener un historial como como todos ellos que son ejemplares. Y que alguien más los puede observar. Yeah, I think one of the things you want to translate what Jose said? Yeah. Sorry. Yeah. So Jose said that one of the things that he really admires about these fathers is, and now I forgot. What did I say? One of the things that you admire about the fathers is really just the diverse backgrounds where they're coming from, and everything that the kids can learn from them. Especially the role models. Right. I do want to say we do have 2 more because I just want to mention their name. Dane Cruz
and Christopher Cook. So we've got military background. One who's from Dane is also on the task force for the library. So he represents the region from birth to 5. And again, Chris Cook, who's retired military. So we've got a wide variety of experiences and backgrounds. Y luego otros 2 participantes que van a estar allí es Jane Cook. Él también está en nuestro comité en la biblioteca para participación comunitaria, y él también es líder del programa Birth to 5 aquí en Illinois. Y ha estado en la comunidad mucho tiempo. Y otro de los Jane Cruz, and then Chris Cook. Chris Cook también va a estar allí con nosotros, y él tiene sus raíces de él y su experiencia de él viene de las Fuerzas Armadas. Maria, you're amazing. You can translate so good. That's so It's fast. long. It's really fast. Yeah. No, you have an amazing panel, and I think that's great, like you said, and not only for for other people to see that there's great men out there who are really involved in the community, and they're great parents and they're great citizens, but also because I work in the Waukegan public schools, and sometimes the parent involvement, especially African American or Latinos, especially the dads who were not as involved. So I hope you can record this panel so that people, the parents can see it, it's out there, so that they can see and get motivated and see that it's okay, to get involved with the kids. And the more that you get involved with your kids and your community, the better the kids grow, and our community, the better our community grows as well. Yeah. And the one thing I'm really excited about is, these dads are very successful, has raised their kids, but many of them had difficult backgrounds. So there's an opportunity for the audience to see that really, no matter what your background is, you can make a choice, that you are going to either move in a different direction, or that you are going to pull on the supports that are available to you, so that your children can have a future that far exceeds, our expectations. Right. And this is a segment for wait, one more minute, Juan Carlos. Yeah, this is a segment for parents. So I don't know if I just met you today. But so in a way, what will you say to the parents about teaching them the history, or how do you go about teaching them since they're little, so that they don't have to find out later on, what we went through? So say the last part again. Sorry. Yeah. So, like, for instance, what will you say to the parents about how to raise their kids, like teaching them, the history stuff, our history since they're little, instead of waiting till we're in college or finding out through a movie, sometimes they're not real as well. Honestly, it's never too early to learn, right? And so can use resources like the library, like events like this, right? Like events like this, starting like this, and researching events like this, starting like this, to learn more about. Like I said, it's about exposure, right? And so having conversations with them, like at the dinner table, or when they're when they're walking down the street, right? Oh, look there, that was painted by so and so and so. That's pretty interesting, right there. So just having those casual conversations to start up the bigger conversation. It's never too early to learn. Right. Yeah. Unfortunately, the time it's over. Maria, something else you wanted to share real quick? I just wanted to say, no, solamente quería dejarles saber lo que ellos están diciendo. Solamente estaban hablando la importancia de venir al evento para aprender de cómo participar como padre en la comunidad, y cómo poder ayudar a los niños a aprender que sus experiencias no definen a dónde van, ¿verdad? Las decisiones que hacen y los apoyos que ellos van a aprovechar, ¿verdad? Yendo a estos eventos para aprender, aprendiendo de estos líderes, apoyándose en ellos y buscando esos apoyos para poder salir adelante. Y rápido, ¿nos quiere recordar acerca del evento para las familias una vez más? El evento va a ser en la biblioteca de Newport. Estamos ubicados en el 224 North Old Plain Road. Va a ser el próximo sábado vamos a empezar a las 11 de la mañana, y la charla empieza a las 12:45. De verdad, no se puede perder. Tienen que conocer a esos líderes. Yo los he conocido, aprendido un poquito de sus raíces, y son tan de verdad. Vengan, son tan inspiradores, a conocer, de verdad. Cuando oigan de dónde vienen y a dónde han llegado y todo lo que han hecho, es inspirador, no solo como padre, pero como estudiante, como juventud. Gracias, María. Any shout-outs before we're about to finish here? Well, I would say a shout out just to the committee for Black Dag Squad. So this wouldn't be possible without Carrie Monterosa
And then Colleen, also who's partnering with us, who's another staff member. Maria, who's part of our committee. And just thank you so much to the library for giving us space to be able to host this event. So we're really excited. So everyone come out. Very good. Ditto. Yolanda? Ditto. Everything. Okay, very good. Ditto everything. So, muchísimas gracias. Thank you so much. This is a lesson for all of us. Now you have to come back because we have a lot to talk about. We do. A lot. Thank You you. definitely Yes. have to. Yeah. As a matter of fact, I think we should be grateful for what you guys sharing today with us, just because somebody's still doing their job to tell everybody that, we should be proud of from wherever you're coming from, Yes. wherever Yes. you are, because we all are the same. Yes. Absolutely. We Absolutely. got we got a lot to talk, so you guys have to come back. Yes. Maria, They have to come back. sign right here. Thank you so Make it much. possible. I know Yolanda was, I think, writing notes, but No. so make sure you save them for next time. Okay, I just have to go teach some music at the school this morning. Oh, okay. Very good. Thank you so much. Thank you. Thank you. Pleasure. Bueno, vámonos a una pausa comercial y con eso regresamos. Viene nuestro siguiente invitado, Hazel Gayhart de Lake County Gal, junto con una invitada. Así es que no le cambies, regresamos en solo segundos.